Buenos días, bienvenidos a esta mesa redonda sobre certificación de pesca sostenible, en concreto la certificación del esquema MSC. Os habla Adrián Martínez, director de desarrollo del mercado agroalimentario en Bureau Veritas, España y Portugal. Y tenemos aquí una mesa bien amplia, que me acompañan muchos invitados que tienen mucho que decir en cuanto a la parte de pesca sostenible y su certificación. Voy a ir presentando a cada uno de ellos. A mi izquierda, al extremo, Laura Rodríguez, directora, buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Directora del programa de MSC, España y Portugal, desde el año 2010, en la cual se incorpora en MSC para liderar la apertura de la oficina de España en esta organización, y su actividad fundamental es el trabajo con las empresas en la cadena de suministro para avanzar en la sostenibilidad y el apoyo comercial en las pesquerías certificadas bajo MSC, y asimismo forma parte del grupo corporativo estratégico de MSC a nivel internacional. A continuación, a mi izquierda, bienvenido y gracias por, Buenos días, gracias. por venir aquí, Germán Campal, gerente del CEDER, del Centro de Desarrollo Navia Porcía, que una organización sin ánimo de lucro que engloba ayuntamientos de la comarca de Navia Porcía, 9 municipios, organizaciones empresariales, culturales, sindicales, y gestiona este CEDER programas de desarrollo rural con fondos de la Unión Europea, incluyendo en este caso actividades al apoyo del sector pesquero comarcal. Y en concreto, lo que nos trae aquí, han realizado el apoyo para la certificación de la pesquería de pulpo. De hecho, ha sido la primera pesquería de pulpo certificada en MSC a nivel mundial, para el pulpo capturado en NASA, para las embarcaciones de los 4 puertos pesqueros que engloban este CEDER. Con lo cual, bueno, enhorabuena, bienvenido y gracias por asistir. A mi derecha, inmediatamente a mi derecha, Alfonso López, de la carrera. Igualmente, buenos días, bienvenido. Responsable de I+D+I, de Delfín Ultra Congelados, del grupo Delfín, empresa en la cual se encuentra certificada en MSC, cadena de custodia. Y bueno, actualmente Alfonso tiene esta posición en el grupo Delfín, en el cual se ha reincorporado el año pasado, que previamente tuvo una etapa en el grupo larga de 13 años en la parte de calidad. Y bueno, pues además, asimismo ha dirigido la revista alimentaria durante 8 años, hasta el 2015, y también es formador de diferentes máster de tecnología y seguridad alimentaria, CSIF, Colegio de Veterinarios. Igualmente, lo he dicho, bienvenido. Muchas gracias. Más a la derecha, María Luisa González, bienvenida. Muchas igualmente. gracias. Gracias por la invitación, por atender a la invitación de Bureau Veritas. Directora de calidad de Macro Autoservicio Mayorista, Grupo Metro, Macro España se podría decir, desde el año 2014, y se incorpora a Macro 10 años antes, en el año 2004, en la parte de calidad, y actualmente como directora de calidad pues lideras varios proyectos, entre ellos toda la parte de homologación de proveedores, la parte de implantación de la PPDC, sistema de gestión de calidad del propio Macro. Y Macro está aquí representado puesto que ha sido Macro España la primera empresa de distribución española en obtener la certificación MSC, cadena de custodia, en el año 2014 en todos sus establecimientos. 35 aproximadamente. 37, bueno, habéis crecido más. Bienvenida. Y por último, Macarena García, de Bureau Veritas, es la responsable técnico del esquema MSC a nivel Bureau Veritas nacional e internacional, o sea, cubre el espectro geográfico del grupo Bureau Veritas en MSC, tanto en pesquerías como en cadena de custodia, auditora de la parte de pesquerías, también auditora de cadena de custodia, y desde el año 2011 que te incorporaste en Bureau Veritas, y desde el año 2015 ya como responsable técnico a nivel internacional. Igualmente bienvenido. Gracias. Muy bien, hechas las presentaciones, vamos a la materia, que es la propia certificación de MSC. Yo ahí inicialmente te quería preguntar, Laura, que nos pudieras dar un poco la introducción de la trayectoria, qué es MSC, también para
todos aquellos que no conozcan bien esta certificación, la trayectoria de estos 15 años ya, ¿no?, de existencia del esquema, un poco más. Casi 20, sí. Casi 20. Y particularmente también el histórico que tenemos en España y Portugal. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, y muchísimas gracias a Bureau Veritas por organizar esta mesa de pesca sostenible, que todavía es un tema muy nuevo en España, así que cualquier actividad en la que podamos contar y explicar y sobre todo representar a toda la cadena es muy importante. MSC son las siglas de Marine Stewardship Council. Somos una organización internacional sin ánimo de lucro que trabajamos por la salud de los océanos. Tenemos un compromiso ambiental por asegurar que haya recursos marinos para las generaciones futuras. Y la manera en la que lo hacemos es mediante un estándar de pesca sostenible que se puede aplicar a cualquier pesquería, ya sea de tipo artesanal o de tipo industrial, como por ejemplo pues el caso del pulpo, que es una pesquería, una cofradía pequeña, de poco volumen, pero sin embargo también tenemos empresas pesqueras industriales que capturan en terceros países. También tenemos un estándar de trazabilidad que se aplica a la cadena de suministro, como puede ser el caso de empresas procesadoras como Grupo Delfín o incluso cadenas de distribución como Macro, que ha sido una pionera en España. Y por último, la herramienta por la cual el consumidor puede reconocer que el pescado proviene de fuentes sostenibles es una ecoetiqueta que se puede encontrar en los envases y en el que pone pesca sostenible certificada MSC. En España llevamos desde el año 2011, somos una oficina pues todavía que estamos trabajando en dar a conocer el programa, y la verdad es que los resultados hasta ahora pues son muy positivos. Hemos trabajado con pesquerías de flota española para que entre el programa, y a día de hoy pues está certificada, por ejemplo, aparte del pulpo de Asturias, la anchoa del Cantábrico, el bonito del norte, la merluza de pincho, que es una especie muy emblemática para el consumidor español. También estamos trabajando con un proyecto en el Mediterráneo que luego comentaré. Y desde el punto de vista de la cadena de suministro, hay ya más de 115 empresas que han certificado su cadena de custodia para poder procesar o distribuir productos con el sello MSC. Nuestro gran reto es, por un lado, dar a conocer al consumidor, es decir, que entienda qué hay detrás de la ecoetiqueta y valore y elija los productos que provienen de fuentes sostenibles. Ese es uno de los grandes retos y una de las actividades fundamentales que realizamos. Y también el canal de fresco. En España el pescado se consume en altísima proporción en fresco, y eso es un reto muy grande para nuestro programa, porque significa que tenemos que involucrar pues desde las lonjas, los mayoristas, los minoristas, los distribuidores, que es un escenario diferente a lo que tenemos a lo mejor en otros países donde el patrón de consumo es sobre todo conservas y congelado. Muy bien, buena introducción, ¿no?, sobre la parte de MSC y la certificación. Yo ahora quería preguntar a cada uno de los tres invitados que nos acompañan de la cadena de suministro, comenzando por Germán. ¿Cuál es vuestra experiencia en la certificación MSC? Pesquería, y después ya en la parte de cadena de custodia, Alfonso y María Luisa. Buenos días y antes de nada gracias por la invitación. La experiencia que hemos tenido con la certificación MSC ha sido de momento muy satisfactoria, muy larga también. Hemos estado en el proceso casi 4 años para poder llegar a obtener la certificación, porque se trata de una pesquería artesanal con una serie de características que la hacen un poco especial, y el proceso pues se prolongó bastante en el tiempo. Entre otras cosas porque lo primero que hicimos fue una preevaluación de la pesquería con el objetivo de saber si estábamos preparados para entrar en el proceso de certificación, que tiene unos determinados costes. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una pesquería en la que no está detrás una gran compañía, sino que son pequeños armadores que tienen embarcaciones pequeñas de 10-12 metros de eslora, que utilizan artes menores y que no tienen tampoco capacidad económica para afrontar un proceso de certificación por sí mismos, ¿no? Entonces hicimos una primera preevaluación en el año 2012, creo que fue, en la cual el resultado fue bastante positivo. Sí nos permitió detectar alguna
carencia, algún punto débil que tenía la pesquería de cara a la certificación, y nos permitió también, en colaboración con el Centro de Experimentación Pesquera de Gijón, abordar un pequeño plan para mejorar la situación de la pesquería. Y luego ya bueno, pues se tomó la decisión de entrar en el proceso de certificación. Eso supuso también un trabajo bastante importante de concertación con la comunidad autónoma. Tenemos que decir que en principio eran reacios a este tipo de certificaciones, yo creo que por desconocimiento, porque una vez que conocieron los objetivos y vieron un poco cuáles eran los motivos por los que nosotros considerábamos que era importante obtener una certificación MSC para el pulpo, pues se incorporaron al proyecto sin ningún problema, ¿no? La certificación duró algo más de lo esperado, también por las características de la especie de la que estamos hablando, y finalmente en febrero de este año se obtuvo la certificación. Se trata de una certificación abierta en la cual hay 27 embarcaciones que utilizan la NASA como arte de pesca y que tienen su base en alguno de los 4 puertos pesqueros que tenemos en nuestro territorio, ¿no? Es una certificación abierta, la hemos dejado abierta para que se puedan incorporar otras embarcaciones de otros puertos que estén autorizados también dentro del mismo plan de gestión y que vayan a desembarcar en alguna de nuestras 4 puertos el pulpo, ¿no? Y bueno, en principio los resultados que estamos teniendo de rentabilidad, no solamente medioambiental, que está en el origen de este tipo de certificaciones, sino también económica y también rentabilidad social, pues hasta el momento son muy satisfactorios, la verdad. Después entraremos en esa parte, pero sí, desde luego que tiene que tener un valor añadido. Está claro que es un proceso riguroso, un proceso muy complejo, toda la parte de evaluación y certificación en pesquerías, que el soporte de otros organismos, como has comentado en el tema de autoridades, es fundamental. Y ahora pasamos a la parte de cadena de custodia. Alfonso, Grupo Delfín. Buenos días. ¿Cuál es vuestra experiencia en la certificación? Pues hasta ahora muy gratificante, ya no solamente desde el punto de vista de responsabilidad social, como decía Germán, que es el inicio, uno de los motores de este proyecto dentro de Delfín. No hay que olvidar que Delfín es una empresa familiar y entonces las decisiones que se toman no son estrictamente económicas. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos coman pescado, pero incluso desde un punto de vista económico también. El primer año, llevamos desde el 2003, el primer año fue árido, porque fue cero, actividad cero. El segundo año ya arrancó y el tercer periodo ha sido espectacular, o sea, ha sido como un 60% de incremento de productos, o bien en los que tenemos cadena o bien utilizando la ecoetiqueta. Y queremos, esperamos y confiamos en que vaya creciendo. Sí es cierto que creemos que uno de los grandes problemas, entre comillas, es que el conocimiento por parte del consumidor, y ahí interviene María Luisa claramente. Cuando digo María Luisa es personalizando a la gente que está en contacto con esto y que sepa realmente de qué va y que es beneficioso para todos y para el futuro de este planeta. Abordaremos después la parte del consumidor, la visión del consumidor, pues por alusiones. María Luisa, la parte ya de cadena de custodia ya en concreto en la distribución. Bueno, nosotros en realidad somos distribuidores mayoristas, o sea, nuestro cliente no es el consumidor final, en realidad nuestro cliente es el hostelero, el dueño de un bar, de un restaurante, de una cafetería, etcétera. Comenzamos con esta certificación en 2014, llevamos ya 2 años y medio, casi 3, y bueno, para nosotros ha sido muy importante este comienzo, y de hecho ahora en 2016 estamos poniendo en marcha unas políticas de sostenibilidad de pescado y de atún, pescado fresco, congelado y en conserva, dentro del que se incluye el solicitar o el poco, pues eso, dar importancia a este tipo de certificaciones como la de MSC al sector de la industria, a los proveedores. Entonces tenemos un programa y un plan para de aquí a 2020 conseguir que el 80% de todos nuestros proveedores de ciertas especies, 12 especies en concreto, estén certificadas bajo unos estándares de sostenibilidad dentro de los que se encuadra el MSC. Por lo tanto, esperamos pues aportar nuestro granito de arena en esa aguas atrás, ¿no? Para nosotros la certificación en realidad ha supuesto un reto importante en cuanto a nivel interno a formar a nuestra gente, a nuestras pescaderías, a nuestros pescaderos
en el tema de la cadena de custodia, que no nos ha sido fácil, pero bueno, seguimos trabajando en ello y bueno, de momento seguimos consiguiendo una certificación. Sí. Y como decía Alfonso, pues sí, es un reto el poder trasladar a los consumidores y en este caso a nuestros clientes, los hosteleros, qué ventaja supone para ellos el comprar este tipo de pescado certificado con respecto al no certificado. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y bueno, pues es un reto importante, pero tenemos que ir a ello porque es cierto que es algo necesario. Bueno, la labor de difusión y comunicación es muy importante, ya lo apuntabas tú, Laura, de un inicio, y esta, ¿por qué no? Esta es una actividad también de comunicación, ¿no? Que va orientada tanto al propio sector como, ¿por qué no?, puede llegar al público en general. Y por último, Macarena, en esta parte introductoria, si nos puedes hablar un poco de la experiencia de Bureau Veritas en la certificación de MSC, tanto en pesquería como en cadena de custodia. Bueno, pues desde ahora mismo tenemos 8 pesquerías certificadas que han ido paulatinamente certificándose en estos 3 últimos años más o menos, y como decía Laura, pues engloba pesquerías artesanales, como puede ser el pulpo, que es un ejemplo muy característico, y sobre todo, bueno, como comentaba Germán también, que ha comentado muy bien el proceso que siguió. Lo recomendable es hacer una preevaluación porque es un sistema de manera que de una manera privada, es decir, no pública, puedes saber en qué punto está tu pesquería y ver las fortalezas y debilidades para avanzar hacia el proceso, que es muy complejo, sobre la evaluación plena. Entonces, en esa evaluación pues pudimos ver y le mostramos a ellos pues diferentes acciones que podían tomar con vistas a, con el tiempo, poder certificarse. Finalmente trabajaron muy bien y es cierto que tiene además una apuesta importante porque engloba a otras entidades, y además, bueno, los costes económicos pudieron hacer avanzar hacia adelante, y la verdad que, pese a que es cierto que tardamos un poquito más en certificarnos, puesto que era la primera pesquería de cefalópodos y también fue un reto tanto para Bureau Veritas como para el equipo de expertos. Bueno, creo que el resultado fue muy satisfactorio, y lo mejor es ver que al final el producto ha tenido un valor en el mercado y que los pescadores están contentos, que también para nosotros es fundamental. Ahora tenemos en proceso otras pesquerías, también con especies emblemáticas como es el pez espada, la sardina de flota española, y bueno, y esperamos seguir abriendo otros mercados, sobre todo en Latinoamérica, que hay mucho interés. Y bueno, y las preevaluaciones también es un proyecto muy interesante, son proyectos interesantes porque es otro reto para ver cómo pueden mejorar y cómo pueden acercarse a corto plazo o largo plazo al programa MSC. Y estamos también estamos trabajando en varias en Latinoamérica también. Y bueno, en cuanto a cadena de custodia, pues la verdad que tenemos la suerte de tener muchos clientes certificados, muchas conserveras, pero también en la industria de productos congelados, y distribuidores como Macro, que además tiene mucho mérito porque se audita con la certificación de grupo, que es una certificación más compleja, y sobre todo, más que complejo, es la coordinación entre todos los centros, sometido a auditorías internas, y la verdad que es un proceso a nivel para una oficina, es decir, para el proceso que puede llevar María Luisa, coordinación con otros centros, lleva mucho trabajo y mucho esfuerzo, y todos los años nos demuestran que siguen trabajando y mejorando frente al año anterior. Y bueno, y con Delfín siempre vamos, y hay una especie nueva que apuntarse al programa, y tenéis, yo creo, desde mejillón hasta bacalao, pasando por todas las especies así más langostino, bueno, comerciales a nivel mundial, y vemos que el programa, la verdad, que está siendo súper bien acogido, siempre con expectativas de seguir creciendo, y también con contacto, porque es complejo y tenemos que ir con cuidado, y bueno, nos da la impresión que va a ir para adelante a largo plazo. Esperemos tener más retos. Sí, los niveles de crecimiento tanto en pesquerías como cadena de custodia son claros, ya no solamente en España, sino a nivel internacional. Después podemos volver
a esa parte y que nos puedas decir, Laura. Sí, al hilo de lo que ha comentado Macarena, explicar que MSC opera el estándar, es decir, define esos criterios, pero luego son auditores independientes como Bureau Veritas los que evalúan a las pesquerías o a las empresas respecto a esos criterios. Y el papel de los auditores es esencial porque aseguran una tercera parte independiente que es la que definitivamente ve si esa pesquería o esa empresa opera de manera sostenible, y eso es lo que aporta rigurosidad al programa. Y entonces vuestro papel es muy importante como tercera parte. Y también en el caso concreto de español, pues Bureau Veritas es uno de los auditores que realmente más trabaja con nuestro estándar. Sí, esa parte es fundamental. Sí. Al final en todo esquema de certificación para darle credibilidad. Sí. Y reunir a buenos científicos y expertos en todos los principios es fundamental y es complicado porque también hay que evaluar que no haya un conflicto de interés, es decir, que todo, que puedan juzgar sin haber tomado parte nunca y es complicado esa búsqueda, pero al final es gente muy preparada y bueno, aunque lleva su tiempo, creo que el resultado final es muy interesante a nivel científico. Sí, porque ahí a nivel científico se trabajan con expertos de primera fila a nivel mundial, ¿no? Sí. Sí, que estén al día con el estándar, porque el estándar tiene su complejidad y es un estándar además en lengua inglesa, que para España, aunque hay gente muy bien preparado, pues es un poco un hándicap, pero que al final se solventa pues finalmente sin problema, pero sí es verdad que el esfuerzo es... Sí. Muy bien, quería lanzar, se ha hablado un poco en alguna de vuestras intervenciones sobre el valor añadido y oportunidades de todo tipo, ya no solamente, sí está la parte económica, pero hablabais de otros valores añadidos que tenéis, tanto los operadores certificados como por supuesto la visión de MSC y de Bureau Veritas, que tienen aquellos operadores que van hacia una certificación tanto de pesquería como de cadena de custodia. Ya dejo abierta la pregunta, podéis intervenir en el orden que consideréis. ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, sí que yo te comento. A ver, yo creo que valor añadido de la pesquería lo tiene. Si la pesquería tiene una serie de condiciones y características que les hace sostenible, que realiza un control del stock de la población de la especie, es respetuosa con el medio, tiene un plan de gestión que permite mantener esa sostenibilidad a medio y largo plazo. Esas son características que tiene la pesquería por sí misma. Ese es un valor añadido que tiene la pesquería. Yo creo que lo que se consigue con las certificaciones y concretamente con la ecoetiqueta es poner en valor esa característica que tiene la pesquería, porque hace que el consumidor la conozca. Nosotros fue el motivo por el cual decidimos entrar en este proceso, porque teníamos una pesquería que era del pulpo, que llevaba muchos años con un plan de gestión coordinado entre la comunidad autónoma y los propios pescadores, en el cual se establecía una serie de vedas, había unas tallas mínimas, unas capturas máximas, y bueno, se utilizaba un arte de pesca que era era respetuoso con el medio, pero esa característica no se estaba aprovechando comercialmente porque el consumidor no podía diferenciar a la hora de ir al lineal de una gran superficie un plato precocinado de pulpo que proviene de una pesquería sostenible de otro que viene de una pesquería que utiliza artes de arrastre o que no realiza ningún control sobre el stock, ¿no? Entonces yo creo que ese es el valor fundamental que aporta en este caso la ecoetiqueta, y todo el proceso de certificación. Y en nuestro caso, es verdad que no hemos tenido apenas todavía tiempo de ver esa rentabilidad que ha supuesto el obtener la certificación, porque se obtuvo en el mes de febrero, cuando la campaña de pulpo ya estaba muy avanzada, quedaban muy pocas capturas, pero aún así hemos hecho alguna prueba con algún procesador que se ha certificado en cadena de custodia, y hemos visto que el precio del kilo de pulpo que se ha vendido a través de estos procesadores y que puede llevar la etiqueta se ha incrementado un 25% con respecto al precio que venía teniendo el pulpo en aquel momento, que ya de por sí era alto porque ha sido una campaña de muy pocas capturas en las que el precio ya medio pues era alto, ¿no? Pero aparte de esta rentabilidad económica, como decía antes, también hemos visto una rentabilidad social, sobre todo de cara a los pescadores que ven reconocido su trabajo. También ha supuesto un interés por parte de los medios de comunicación en Asturias,
Y ya antes incluso de que tuviésemos la certificación, pues ya se hablaba de que el pulpo de la zona de Navia Porcía era sostenible, ¿no? Y eso pues revaloriza también el trabajo de los pescadores y les aporta a ellos un valor añadido que muchas veces no podemos cuantificar, pero yo creo que es fundamental. Está claro, que la parte social tiene muchísimo peso. Sí, en el caso de este incremento que han visto en el precio, no siempre se da. O sea, realmente nosotros no podemos asegurar que una pesquería que se certifique inmediatamente va a tener un 20% de incremento, ojalá, sí, pero no siempre es así. Depende de muchos factores, depende si hay más pesquerías certificadas de la misma especie o de un montón de componentes del mercado. Lo que sí nosotros vemos es que las pesquerías que se certifican, aparte de esos beneficios sociales de visibilidad, de comunicación, también el estándar es una herramienta de diagnóstico. Entonces, en el momento que se certifican, han pasado por un proceso muy complejo de más de un año, con un equipo de expertos, como ha contado antes Macarena, donde tienen una radiografía muy completa de su pesquería, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y qué aspectos tienen que mejorar o desarrollar más cara a largo plazo. Y como hay auditorías todos los años, es una herramienta muy buena para que si hay cambios en el stock, es decir, la biomasa de pulpo o la gestión de repente está pues no siendo tan óptima como tendría que ser, puedan reaccionar y haya mecanismos que permitan que no se llegue a un estado donde de repente los cofradías salgan a pescar y no hay pulpo. Entonces, en ese sentido, es una herramienta de diagnóstico muy buena y nuestro objetivo es que tenga unos beneficios ambientales, pero además tenga un retorno a nivel económico y social máximo. Y eso es como trabajamos desde la oficina para dar ese apoyo. Sí, si me permites. Obviamente, nosotros somos conscientes de que la rentabilidad que hemos obtenido, hemos visto en este primer año, ni tiene por qué repetirse en otras pesquerías, ni en esta pesquería en años sucesivos, si no se trabaja bien el plan comercial. Claro. La parte comercial es fundamental. Yo creo que desde MSC sois muy conscientes de esa cuestión, de que a medida que se avanza en el proceso de certificación, incluso hay que avanzar también en elaborar un plan de comercialización consistente que te permita de alguna manera pues rentabilizar económicamente la certificación, ¿no? En nuestro caso, bueno, lo de valor añadido, definamos valor añadido. Para nosotros es un valor, como he dicho antes, una responsabilidad social. Además del valor económico, del valor añadido económico y de las oportunidades que puede haber en el mercado. Al final nuestra cadena termina en alguien que compra algo y en función de las demandas de ese alguien, pues nuestra actividad va a estar dirigida a eso, es evidente. Exacto. O sea, si los consumidores cada vez, como es así, están más preocupados por el medio ambiente, la sostenibilidad, en nuestro caso de los mares, el cuidado de las especies, etcétera, etcétera, pues cada vez van a demandar más todas estas cosas. Eso te satisface y te da un valor añadido de responsabilidad social. Económicamente oportunidades, por supuesto que sí, el que, dicho muy vulgarmente, el que da primero da dos veces. Entonces, ahora somos cada vez más, pero no somos todos. Entonces, si nuestros clientes demandan esos productos, pues cuanto más sea mejor. Y nosotros, de hecho, tenemos 21 especies certificadas y hay veces que decimos que no a clientes porque esa especie no aparece en el listado de MSC. Claro. O sea, todavía la producción primaria no ha llegado a certificarse. Nosotros compramos en todo el mundo y vendemos a gran parte de ese mundo y no encontramos. O sea, hay veces que tienes oportunidades y no las puedes cubrir. O sea, de ahí la potencialidad que tiene todo esto. Lo que sí creo, y eso lo creo personalmente, es que cuanto más seamos mejor, porque se convertirá en algo habitual y al final el objetivo, que es que los mares sean sostenibles, pues llegará a ser, ¿de acuerdo? Sí hay oportunidades de negocio, como desde un punto de vista empresarial, y mucha satisfacción desde el punto de vista moral y de responsabilidad social.